Grace se quedaba obstinadamente cada día frente a la puerta de su casa, esperando que su marido cambiara de opinión, pero nunca imaginó que esa espera interminable acabaría convirtiéndose en una fría carta de divorcio enviada por un abogado, aún así para poder verlo una vez más. Grace siguió adelante con el corazón cargado de tristeza y entró en el despacho de abogados. El abogado le dijo a Grace que Edward le dejaba todos sus ahorros y la casa. Sin embargo, Grace se negó a firmar el acuerdo, porque comparado con esos bienes aparentemente valiosos, lo que ella realmente deseaba era tener a Edward a su lado. I don't care about money. I love you, Edward. Whether I want to or not, and I never thought in a million years you'd stop loving me. Incluso cuando Grace dejó a un lado su actitud firme de siempre y suplicó entre lágrimas el perdón de Edward. Edward aún así eligió marcharse, y ese matrimonio llegó así a su final. Grace solo pudo irse con el corazón lleno de decepción. A la mañana siguiente, Jimmy al despertar se dio cuenta de que su madre, que siempre estaba en la puerta de casa, ese día había desaparecido. Salió corriendo a buscarla por todas partes, hasta que en un acantilado junto al mar, vio la figura solitaria de su madre. En ese momento, Grace parecía no tener ya apego alguno por el mundo. Miraba al mar con una expresión de absoluta desesperación. Jimmy al verla la llamó de inmediato. Cuando Grace se giró para mirarlo, ese rostro que antes brillaba de vitalidad, ahora estaba lleno de cansancio y sufrimiento. Luego, gracias a las palabras de Jimmy, Grace fue retrocediendo paso a paso desde el borde del acantilado. Jimmy la abrazó con fuerza, lleno de dolor, y la llevó a una playa llamada el Valle de la Esperanza. Allí la madre finalmente le confesó a su hijo que realmente había pensado en quitarse la vida, porque no podía aceptar despertar cada mañana y enfrentarse a la cruel realidad de no tener a nadie a su lado. Quizá al sentir el dolor profundo de su madre, Jimmy dejó de exigirle que fuera fuerte de inmediato. If your life hurts you so much that you want to end it, I won't stop you. Out of my love for you, only just tell me. Don't let it be a surprise. Give me time to say goodbye. I can't ask you to live for me. Fue entonces cuando Grace por fin comprendió que su mundo no estaba formado solo por Edward. Al menos aún tenía a su hijo a su lado. Como despertando de un sueño, abrazó con fuerza a su hijo, y ese corazón envuelto en capas de tristeza. En ese instante volvió a ver la luz como si se disipara la niebla. Más tarde, con el apoyo de Jimmy, Grace empezó a intentar salir de casa de nuevo. Se inscribió en un programa de radio con línea abierta para hablar con personas abandonadas por sus parejas, compartiendo su propia experiencia, guiándolas poco a poco a dejar atrás el dolor. Ella misma también aprendió a reconciliarse con el pasado. Grace retomó su identidad como escritora y volcó el dolor tras el fracaso de su matrimonio, así como la serenidad tras salir de la oscuridad, por completo en sus obras, con la única intención de ayudar a más personas a salir del abismo que deja una ruptura emocional. Pasado un tiempo, Grace por fin reunió el valor para ir a casa de Angela. Quería ver con sus propios ojos la vida que Edward había elegido. Edward se quedó claramente sorprendido al verla. Al observar el entorno, Grace por fin lo comprendió. Aquello que Edward deseaba no era más que un espacio de libertad solo para él. Cuando apareció la